La Castañeda, un manicomio para el progreso, y sus sombras. La historia de la Castañeda no puede entenderse sin el contexto de su época, el Porfiriato. México, bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, buscaba a toda costa mostrarse como una nación moderna y civilizada ante el mundo. Parte de este progreso implicaba la higienización social, lo que incluía el tratamiento de la locura. El contexto histórico, una necesidad imperante. Antes de la Castañeda, los enfermos mentales en México vivían en condiciones deplorables. Los manicomios existentes eran más bien asilos o cárceles, como el antiguo Hospital de San Hipólito, fundado en 1566, el primero en América Latina, que ya para principios del siglo XX era obsoleto, insalubre y superpoblado. Los pacientes vivían encadenados, en celdas oscuras, sin higiene ni tratamiento adecuado. La locura era vista como una maldición, una posesión demoníaca o un castigo divino. El sueño porfiriano, la creación de la Castañeda. Fue en este contexto que el gobierno de Porfirio Díaz, impulsado por las ideas psiquiátricas europeas, especialmente las francesas, y el deseo de modernización, decidió construir un manicomio modelo. El objetivo era concentrar a todos los enfermos mentales del país en una sola institución moderna que aplicara los principios de la psiquiatría científica. La Castañeda fue inaugurada el 1 de septiembre de 1910, en el marco de las fastuosas celebraciones del centenario de la independencia de México. Su nombre oficial era Manicomio General de la Castañeda. Se ubicó en la entonces lejana calzada México-Tacuba, hoy Avenida de los Constituyentes, en la Ciudad de México, ocupando una vasta extensión de terreno. Arquitectura y diseño, un reflejo de la época. El diseño arquitectónico de la Castañeda fue monumental, siguiendo el estilo ecléctico y grandilocuente de la época, con toques afrancesados. Fue proyectado por los ingenieros Salvador Echegaray y José María de la Peña. Constaba de múltiples pabellones, cada uno con una función específica. Pabellones de tranquilos, para pacientes que no presentaban agitación. Pabellones de agitados, para aquellos con cuadros más severos y violentos. Pabellones para peligrosos, con mayor seguridad. Pabellones de observación, para el diagnóstico inicial. Pabellones para enfermedades incurables, donde se concentraban los casos crónicos. Pabellones para alcohólicos, toxicómanos, epilépticos, niños y mujeres. Secciones especiales para pacientes distinguidos o de mayor poder adquisitivo. Contaba con grandes jardines, patios interiores, salones de recreación, baños de hidroterapia, talleres de laborterapia, oficios como costura, carpintería, panadería y hasta un teatro. La idea era que la arquitectura en sí misma fuera terapéutica, proporcionando un ambiente de orden y calma. La vida en la Castañeda, entre la ciencia y la cruda realidad. Al principio, la Castañeda representó una esperanza. Se contrató a médicos con formación en psiquiatría, se implementaron tratamientos como la hidroterapia, la electroterapia y las terapias ocupacionales. Los médicos buscaban clasificar las enfermedades mentales y encontrar soluciones. Sin embargo, la realidad pronto superó las buenas intenciones. Superpoblación crónica. Diseñado para albergar a unos 1,000 pacientes, la Castañeda rápidamente excedió su capacidad. La demanda era enorme y la falta de otras opciones empujó a más y más personas a sus puertas. En ocasiones, llegó a tener más de 4,000 internos. Condiciones inhumanas. La sobrepoblación trajo consigo la escasez de recursos, la falta de personal y el deterioro de las instalaciones. La higiene se volvió un desafío, las enfermedades contagiosas se propagaban y la alimentación era insuficiente. El estigma de la locura. A pesar de los avances médicos, la locura seguía siendo un tabú. Los pacientes eran frecuentemente abandonados por sus familias y la sociedad. Una vez dentro de la Castañeda, era muy difícil salir. Abandono y maltrato. Aunque hubo médicos y enfermeras dedicados, el sistema era propenso al abuso. La contención física, camisas de fuerza, reclusión, era común, y la falta de supervisión adecuada llevaba a situaciones de maltrato por parte de personal no capacitado o simplemente agotado. Las historias de pacientes encadenados, golpeados o viviendo en condiciones insalubres eran lamentablemente frecuentes. Experimentación y tratamientos rudimentarios. Algunos tratamientos, aunque innovadores para la época, eran brutales desde la perspectiva actual. La lobotomía, la terapia de choque insulínico, que inducía comas, y la terapia electroconvulsiva, si los sedantes y relajantes musculares actuales,
se aplicaron, a menudo con resultados devastadores o sin beneficio real. El manicomio del pueblo. A la Castañeda llegaba gente de todos los estratos sociales, pero predominaban los más pobres y desamparados. No solo eran locos en el sentido clínico, sino también alcohólicos, drogadictos, personas con discapacidad intelectual, ancianos seniles, huérfanos, delincuentes menores e incluso personas que simplemente eran incómodas para sus familias o la sociedad. La línea entre enfermedad mental y problema social era difusa. El fin de una era y el legado. La Castañeda funcionó durante 58 años. A lo largo de las décadas, especialmente después de la Revolución Mexicana, la situación se deterioró aún más. Los sueños de un manicomio modelo se desvanecieron ante la cruda realidad del abandono institucional, la falta de recursos y la incomprensión de la enfermedad mental. Las denuncias sobre las condiciones infrahumanas, el hacinamiento, el maltrato y la falta de tratamientos adecuados se hicieron cada vez más fuertes. Para la década de 1960, la Castañeda se había convertido en un símbolo de la psiquiatría arcaica y de la negligencia estatal. Finalmente, el 25 de junio de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó el cierre definitivo de la Castañeda. Sus pacientes fueron reubicados en hospitales psiquiátricos más pequeños y descentralizados que se construyeron en diferentes puntos de la ciudad y el país, buscando un modelo de atención más humano y especializado, como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que existe hasta hoy. Los majestuosos edificios de la Castañeda fueron demolidos. Gran parte del terreno que ocupaba es hoy la unidad habitacional Francisco del Paso y Troncoso. Solo algunos vestigios arquitectónicos y, principalmente, un pabellón fueron salvados. El famoso pabellón de distinguidos, que fue desmantelado y trasladado piedra por piedra a Mecameca, Estado de México, donde hoy funciona como el Palacio Municipal de ese pueblo, conservando la memoria tangible de lo que alguna vez fue la Castañeda. El legado de la Castañeda. La historia de la Castañeda es un recordatorio complejo de la evolución de la medicina, la psiquiatría y la sociedad. Fue un intento, aunque fallido, de modernizar el tratamiento de la locura en México. También es un testimonio de la negligencia institucional, el estigma social y las difíciles condiciones que enfrentaron miles de personas con enfermedades mentales. Hoy, la Castañeda es un fantasma en la memoria colectiva de México, un lugar envuelto en mitos y leyendas, pero sobre todo, una historia verdadera de dolor, esperanza, abandono y la incansable lucha por la dignidad de aquellos que alguna vez fueron considerados locos. Su historia nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad y la importancia de la salud mental.